¿Listo? Ok. En los últimos años hemos sido testigos de un fenómeno bastante curioso, y es el uso incluso indiscriminado de bombas elastoméricas para recibir infusión continua en nuestros pacientes para el manejo del postoperatorio inmediato. La nueva moda en anestesia, bombas de 48 horas. Y es que realmente esta es una herramienta que ha sido validada internacionalmente para el manejo del dolor postoperatorio. Extender las herramientas del manejo del dolor postoperatorio con estas bombas está bien aprobada internacionalmente. ¿Qué nos sorprende? Nos sorprende el protagonismo que ha adoptado este tipo de técnicas en nuestra práctica diaria. Y es que parece que más allá de tener una, digamos, terapéutica guiada en evidencia o en protocolos internacionales, se ha vuelto una estrategia más que todo comercial. ¿Y cómo lo hacemos? Facturando o aumentando la facturación de este tipo de procedimientos en un sistema donde el acto anestésico lamentablemente no es bien remunerado. Aquí realmente no venimos a criticar el uso de las bombas elastoméricas, todo lo contrario. Venimos a aprender y a saber si estamos en lo correcto. Bienvenidos, yo soy Miriam Luis Lanzotti, residente de tercer nivel del posgrado de Anestesiología y Reanimación, y el día de hoy vamos a hablar sobre analgesia postoperatoria. Y obviamente vamos a hacer énfasis en las bombas elastoméricas. Antes de iniciar, es necesario conocer qué es el dolor. ¿Por qué? Porque es la piedra angular de la anestesiología. El dolor nos ha hecho evolucionar como humanidad. Y realmente es lo que se ha encargado de evolucionar en cuanto a la parte económica, social, tecnológica, científica. Y muchas asociaciones a nivel internacional se han encargado de definir o buscar una definición para este fenómeno, que es nuestro enemigo principal. Sin embargo, para nosotros, la definición realizada por la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, la IAS, en el 2020, define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a un daño tisular, real o potencial. Este concepto involucra muchas estructuras que van más allá del sistema nervioso periférico, involucra el sistema nervioso central, estructuras corticales, diencefálicas, y para nosotros realmente es un reto manejar el dolor. Como lo comenté, el dolor en su vasta complejidad ha hecho evolucionar a la sociedad, de la parte económica, en la parte artística, y acá le traigo una pintura que fue realizada por Picasso en el año 1937, posterior a la Guerra de Guernica en España. Es una de las, digamos, obras de arte más representativas del cubismo de la época y, como lo podemos ver, involucra o expresa la complejidad del dolor. Más allá de una lesión física, vemos a una madre sufriendo por la pérdida de su hijo, o por ejemplo el toro, que representa, digamos, la brutalidad de la guerra, y obviamente el dolor físico, un soldado que perdió su miembro por una amputación traumática. Entonces podemos decir que no solamente es un daño físico, sino que el dolor tiene dimensiones y abarca diferentes esferas. Esfera sensorial, porque necesitamos determinar dónde nos está doliendo. Cognitivo, porque tenemos que buscar una solución para ese problema. Y afectivo. ¿Por qué? Porque necesitamos asociarlo con una experiencia desagradable, aprender y poder adaptarnos para posibles experiencias futuras. La misma Asociación Internacional para el Estudio del Dolor clasifica el dolor en nociceptivo, neuropático y nociplástico. El dolor nociceptivo corresponde a la activación de un nociceptor, generalmente realizado por un daño o una amenaza a los tejidos. Esto puede ser somático o visceral, dependiendo de las estructuras que estén afectadas. La lesión quirúrgica, por ejemplo, directamente una noxa realizada en la piel, se puede denominar dolor nociceptivo. Pero cuando estamos en una intervención quirúrgica que puede abarcar alguna de nuestras vísceras, el dolor es visceral. Entonces, debemos tener estos conceptos bastante presentes en el manejo del dolor postoperatorio. El dolor neuropático es un daño o enfermedad del sistema somatosensorial y realmente expresa el daño de los nervios, ¿no? Un daño nervioso como tal. Podemos verlo presente en la neuropatía diabética, neuralgias posherpéticas,
pero también hay diversas intervenciones quirúrgicas que pueden afectar los nervios en sí. Por ejemplo, las cirugías traumatológicas y obviamente neurocirugía. Por otra parte tenemos el dolor nociplástico. El dolor nociplástico es aquella percepción de la nocicepción que se encuentra alterada, es decir, hay dolor pero no hay un daño tisular real, ¿okay? Ni potencial. Sin embargo, se ha descrito como una alteración en el procesamiento y en la modulación del dolor en sí. ¿Por qué es importante? Porque vamos a determinar qué tipo de dolor va a tener nuestro paciente para poder detectar y definir cuál es la diana terapéutica ideal para él. Entonces, venimos a hablar sobre dolor postoperatorio. El dolor postoperatorio es aquel que se experimenta inmediatamente después de una cirugía y es respuesta normal al daño tisular y a la inflamación. Esto va a ser generado obviamente por la manipulación de los tejidos. ¿Es importante tratar adecuadamente el dolor postoperatorio? La respuesta es sí. ¿Por qué? La evidencia nos dice, en este primer estudio a la izquierda, donde se realizó una entrevista a todos esos pacientes que fueron sometidos a cirugías en el postoperatorio inmediato. Fue un estudio multicéntrico que se realizó en 3 continentes y más de 24 hospitales, donde buscaban evaluar cuál era la experiencia con respecto al dolor postoperatorio, recordando que cada centro hospitalario va a tener en sí un protocolo o algoritmo para el manejo del mismo. El resultado fue que todos los pacientes en el postoperatorio presentaban dolor, en mayor o menor medida. ¿Y por qué esto es realmente importante? Porque la presencia del dolor y el mal manejo del mismo lleva a cronicidad. Y eso también está bien demostrado en este artículo a la derecha inferior, que fue publicado por CNN en el año 2023, donde sitúan el dolor crónico, que evidentemente ya es, determinado o definido por la OMS como una enfermedad, lo sitúan por encima de enfermedades comunes como la diabetes, la depresión y la hipertensión arterial. O sea, realmente el dolor postoperatorio es un problema de salud pública cuando este tiende a cronificarse. ¿Y por qué se cronifica? Ya lo vamos a ver. La prevalencia del dolor postoperatorio en nuestros pacientes corresponde a un 80%. Es decir, 8 de cada 10 pacientes va a tener dolor postoperatorio. Y de estos, el 30% va a presentar dolor severo. El 30 al 50% refieren que tienen un dolor o un manejo del dolor inadecuado. Y de ese porcentaje, un 10% va a tener lesión nerviosa. Recordando que la lesión nerviosa se asocia a dolor neuropático y el dolor neuropático tiende a cronificarse con mayor facilidad. ¿Okay? De las cirugías a las que normalmente estamos o nos enfrentamos en nuestro haber diario, las cirugías ortopédicas, el 60% de ellas va a presentar dolor postoperatorio. En las cirugías torácicas el 50% y, aunque parezca mentira, el 80% de las cesáreas segmentarias van a presentar dolor postoperatorio. ¿Y por qué es importante? Porque este dolor puede llegar a cronificarse si no se maneja de manera adecuada. ¿Cuáles son las causas de dolor crónico postoperatorio? Van a haber factores que van a ser directamente del paciente. Factores psicológicos, depresión, ansiedad, pero la intensidad y la duración prolongada del dolor es una de las causas principales de cronicidad. La duración prolongada por más de 10 minutos de dolor en un paciente lleva a cambios nociplásticos, cambios genéticos, que condicionan sensibilidad, tanto periférica como central, y que pueden llevar a que el paciente presente dolor crónico. Por eso es importante el manejo adecuado del mismo. Entonces, ¿es necesario conocer sobre dolor? El dolor, más allá de una noxa física, evidentemente va a haber una lesión, en este caso hablando de intervenciones quirúrgicas, donde se va a activar un nociceptor, ¿cierto? Desde la periferia, posteriormente esto se va a codificar, esa transmisión se va a transmitir, valga la redundancia, al sistema nervioso central y a estructuras corticales y diencefálicas, donde va a percibirse conscientemente como una experiencia desagradable.
Sin embargo, vemos que en la periferia posterior a la noxa van a llegar lo que son sustancias proalgésicas o proinflamatorias que van a conformar lo que nosotros conocemos como la sopa nóxica o la sopa inflamatoria. Bien sabemos que hay fármacos que van a actuar directamente sobre la sopa nóxica. Los AINES, uno de ellos, para nosotros muy conocidos y bastante usados. Sin embargo, no podemos limitar el manejo del dolor solo a esta parte de la nocicepción. Si nos damos cuenta, hay 4 etapas importantes que van desde la transducción, la transmisión, la percepción y la modulación. Y dependiendo de la causa del dolor, nosotros podemos actuar en cada una de ellas. ¿Con qué? Con dianas farmacéuticas o terapéuticas. Ahora, en la transducción, los anestésicos locales, los alfa-2 agonistas, gabapentinoides, AINES, acetaminofén, pueden inhibir esta fase de la etapa de nocicepción. Sin embargo, en la transmisión podemos usar opioides, alfa-2 agonistas, y ya para la percepción y modulación, digamos que necesitamos fármacos de acción central, como opioides. Tenemos también los tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Entonces es importante esto porque no solamente vamos a limitar el manejo analgésico de nuestros pacientes a AINES, no, ni tampoco a glucocorticoides, porque solamente estaríamos actuando en una de las etapas de la nocicepción. Bien. El dolor para nosotros es eso, un gigante al cual nos enfrentamos constantemente en nuestro deber como anestesiólogos. ¿Cómo se aborda el dolor postoperatorio? Existen múltiples estudios realizados por diferentes hospitales y cada uno de ellos tiene su propia estrategia, ¿cierto? Pero hoy voy a traer a colación las estrategias terapéuticas que en general hay un consenso, y es que el dolor debe ser manejado de manera multimodal. ¿Cómo es esto? Vamos a tener un tratamiento intervencionista que va a reafirmar la acción del tratamiento farmacológico que inicialmente nosotros utilizamos. ¿Qué es el tratamiento intervencionista? Es aquella que está compuesta por diferentes infiltraciones, bloqueos, radiofrecuencia, neuromodulación, terapias intratecales e intervenciones quirúrgicas. Estos son procedimientos que son reversibles, pero que complementan la acción farmacológica y que nos ayudan a tener un mejor manejo y control del dolor postoperatorio en nuestros pacientes. Y el tratamiento no farmacológico, que no debemos dejarlo pasar, en la educación del paciente con respecto al tipo de intervención, con respecto al tipo de dolor que va a sentir, se ha comprobado científicamente que ayuda bastante en el manejo del dolor postoperatorio. Entonces tenemos 3 pilares fundamentales: el tratamiento intervencionista, farmacológico y el no farmacológico. Entonces, ¿cómo podemos organizarnos para el manejo del dolor postoperatorio? Como lo comenté anteriormente, existen diferentes protocolos que son propios de cada centro hospitalario. Pero hoy le voy a traer Vamos a cómo realizar el proceso de planificación. Idealmente debemos identificar a nuestro paciente y a los factores de riesgos sobre cronicidad. Por ejemplo, tenemos un paciente que ya tiene dolor crónico, uso crónico de opioides, ¿okay? Debemos saber estos factores que pueden de una vez anticiparnos que el manejo analgésico en ellos va a ser difícil, no va a ser un manejo de dolor cotidiano. Debemos predecir el nivel de dolor. Cada cirugía está estudiada con un índice nociceptivo. No duele igual una cesárea a una cirugía de columna o una cirugía de tórax, por ejemplo. Y en base a esta predicción que vamos a hacer con respecto al nivel de dolor, a pesar de que cada persona percibe el dolor desde su propia experiencia e idiosincrasia, nos va a ayudar a implementar correctamente el plan de analgesia. Vamos a seleccionar qué tipo de fármacos utilizar, si solamente va a ser dolor nociceptivo, tipo somático, si vamos a necesitar fármacos que involucren la parte visceral o si va a haber o hay lesión nerviosa y necesitamos actuar sobre otras etapas de la nocicepción y receptores. Además de esto, sea cual sea la técnica que utilicemos, si solamente farmacológica o si de una vez involucramos la parte intervencionista, debemos monitorear al paciente. Inicialmente para saber sus signos vitales y su estado físico, pero también mediante las escalas de valoración del dolor a ver si nuestra terapéutica está rindiendo frutos o si hay que ajustar estos fármacos para poder tener mejores resultados.
y obviamente esto nos va a permitir ajustar el manejo. Este algoritmo es bastante impresionante. Fue realizado en Stanford, en el Hospital de Niños, y me gustó bastante, por eso lo traje para acá para compartir con ustedes. Habla de que inicialmente debemos valorar en el preoperatorio a todos nuestros pacientes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar uno o más factores de riesgo que nos van a, digamos, avisar de que puede ser difícil el manejo del dolor en estos pacientes. ¿Cuáles son? El paciente tiene uso crónico de opioides, tiene uso, digamos, de drogas o de sustancias de abuso, okay. Tiene dificultad previa o tuvo una historia previa de dificultad en el manejo del dolor. El paciente tiene dolor crónico, si tiene altos niveles de dolor asociado a ansiedad. Todo ese tipo de estrategias o digamos de información que nos va a brindar el paciente desde la valoración preoperatoria nos va a indicar cuál va a ser el manejo que vamos a tomar con él. ¿Okay? Entonces dice que sí, si ya nuestro paciente tiene uno o más factores de riesgo que nos dificulten el manejo del dolor postoperatorio, en el Hospital de Niños de Stanford lo derivan directamente a medicina del dolor. ¿Okay? Y hacen un plan analgésico adecuado para este paciente. Fíjense que es desde el preoperatorio. Si nuestro paciente no tiene ningún factor de riesgo, entonces para todos los pacientes, ellos, digamos, involucran la parte no farmacológica con la educación y elevación del paciente con respecto a la técnica intervencionista que se está realizando o la intervención quirúrgica. Se utilizan analgésicos no opioides como el acetaminofén y los AINES si no hay ninguna contraindicación. Utilizan la infiltración de anestésicos locales en la herida. Esto es algo que podemos hacer nosotros y también recomendarle al equipo quirúrgico. La infiltración de la herida es importante porque es la primera noxa que va a presentar en nuestro paciente. Incluso pueden infiltrar antes de que la noxa exista y de esta manera podemos modular o inhibir la percepción del dolor desde incluso la misma incisión quirúrgica. Ok, en base a esto y que nuestro paciente como tal no tiene factores de riesgos asociados para dificultar el manejo del dolor postoperatorio, debemos clasificarnos. Nuestro paciente tiene un dolor leve, moderado, severo. Si es leve, con todo lo que ya hicimos, las digamos farmacológicas, intervencionistas y la educación de nuestro paciente, debería ser suficiente. Sin embargo, vamos a monitorizar y en función a cómo evoluciona nuestro paciente, ajustar o no. ¿Okay? Si es moderado, en pacientes seleccionados se recomienda el uso de gabapentinoides, se puede considerar el uso de ketamina y lidocaína en infusión y agregar un opioide en tanto como sea necesario. En el paciente que tiene dolor severo, también recomiendan el uso de gabapentinoides en pacientes seleccionados y acá sí sugieren directamente la infusión tanto de ketamina como lidocaína. Y el uso de opioides también, pero en este caso por vía intravenosa, por PCA o vía oral. Evidentemente, cada vez que monitoricemos a nuestros pacientes vamos a hacer ajustes en cuanto a nuestras dianas terapéuticas. Esta guía, que es la guía del manejo del dolor postoperatorio, realmente fue realizada en el 2016, pero tiene alta relevancia. ¿Por qué? Porque involucra, no sé si lo pueden leer ahí, tanto la Sociedad Americana del Dolor como el ASA o la Sociedad de Anestesia Regional y del Dolor y otras sociedades que son bastante importantes para nosotros y ellos llegaron a este acuerdo. ¿Okay? ¿Qué hicieron ellos? Sugieren, según el tipo de intervención, qué medidas analgésicas vamos a realizar, tanto intervencionistas, farmacológicas, no farmacológicas y bueno, aquí tenemos el ejemplo de la toracotomía, donde ellos sugieren el uso de opioides, de AINES y acetaminofén, gabapentinoides o gabapentina o pregabalina y sugieren también la infusión de ketamina por vía intravenosa. De manera también, digamos, puede ser local o en vía de infusión, la administración de lidocaína o anestésico local, bien sea por la infiltración de la incisión o como ya lo mencioné anteriormente, por una infusión intravenosa.
Sugieren para este tipo de cirugías intervencionismo, como con el bloqueo paravertebral, que bien sabemos que es uno de los bloqueos con mayor evidencia en este tipo de cirugías. Y además de eso, también ponen la opción de que, bueno, no realizaron el bloqueo paravertebral, pueden realizar una epidural, ¿verdad? Torácica en este caso, con administración tanto de anestésicos locales como de opioides. Y bueno, las medidas no farmacológicas, que consiste en terapias cognitivas conductuales, neuromodulaciones y entre otras. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Con esta guía que fue realizada por esta diversa, digamos, gama de sociedades importantes para la anestesiología, ellos concluyen que el tratamiento para el dolor postoperatorio debe ser un abordaje multimodal. ¿Por qué multimodal? Porque vamos a hacer intervencionismo, farmacológica y medidas no farmacológicas. En cuanto a las farmacológicas, de importancia para el día de hoy, las infusiones intravenosas. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a hablar de bombas elastoméricas, que a pesar de ser unos dispositivos de administración o de infusión intravenosa portátiles de alto valor, sabemos que es solo una parte pequeña de todo lo que debemos hacer para manejar adecuadamente el dolor postoperatorio de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es una bomba elastomérica? La bomba elastomérica es un dispositivo médico de infusión continua. Él fue creado en el año 1970 y fue utilizado por primera vez para el uso en pacientes oncológicos con la administración de quimioterapias y también para el manejo del dolor en estos pacientes. Inicialmente fueron utilizados para administración o infusiones endovenosas de morfina. ¿Okay? Es un dispositivo que está adaptado a un elastómero. Ahí va a contenerse como tal el contenido o los líquidos, en este caso medicamentos que vamos a administrar a nuestro paciente, y por sus propiedades viscoelásticas va a ejercer presión hacia el centro para poder, digamos, distribuir este volumen a través de nuestro catéter y llegar directamente a nuestro paciente. Es portátil y, en diferencia de otras bombas de infusión electrónicas, él no amerita electricidad. Por eso es bastante útil en el manejo del dolor en pacientes, digamos, que estén en sus casas de manera domiciliaria, ¿no? No amerita programación, eso también es una ventaja para el uso de las bombas elastoméricas y es predecible e incluso ajustable en dependencia de los requerimientos de nuestros pacientes. ¿Cómo está compuesta? Bien sabemos que las bombas elastoméricas vienen en diferentes presentaciones y marcas y van a haber volúmenes que van a variar entre 100 ml o 250 ml. Y el flujo también va a variar con respecto al volumen de 2 a 5 ml por hora. La bomba elastomérica está compuesta por principalmente un protector que digamos que es un envase de PVC y en su interior vamos a tener el balón que va a estar, el balón reservorio que está compuesto por el material viscoelástico, silicona, ¿okay? Entre otros componentes. Vamos a tener un tubo digamos, de distribución y ellos van a tener un filtro. Este filtro va a digamos, ayudar a que el flujo sea regulado. Algunas de estas bombas también tienen PCA, lo que nos permite que nuestros pacientes cada cierto tiempo puedan recibir un bolo de esta mezcla que nosotros estamos realizando y básicamente va a culminar en el catéter que va a estar conectado a una vía intravenosa. ¿Cómo funciona? Bueno, dijimos que el globo reservorio está compuesto por un material que tiene propiedad de elastancia. Esto quiere decir que él va a aumentar su tamaño con respecto a lo que estemos introduciendo dentro de él, pero por su misma propiedad va a volver a su tamaño original. Las bombas elastoméricas son de un solo uso, eso no lo había comentado anteriormente, porque básicamente puede llegar a perder esa propiedad y no tener la misma eficiencia que tuvo en un inicio. Entonces, esa fuerza que ejerce este globo, digamos este elastómero, va a realizar un aumento de la presión dentro del líquido que estamos colocando dentro de él, provocando obviamente el paso a través de lo que sería el canal de flujo y va a ser regulado mediante su filtro y en el caso de que tenga PCA, pues PCA. Entonces, va a haber una presión constante y el globo va a ejercer esta presión sobre el reservorio. ¿Qué va a realizar? Un paso de este líquido a través del tubo
va a ser controlado este flujo a través de un capilar y esto va a determinar la entrega del medicamento a nuestro paciente. ¿Cuáles son las ventajas? Ventajas tiene muchas. Sin embargo, bueno, la portabilidad no requiere energía, es fácil de usar, el costo-beneficio es insuperable, realmente un bajo costo, un alto beneficio. Contras, precisión deficiente, va a depender muchas veces de condiciones ambientales, como por ejemplo la temperatura. También va involucrado también lo que sería el conocimiento por parte del personal que está creando la mezcla y a su vez no tiene alarmas ni mediciones. Esto sería una de sus limitaciones como tal. Sí. Ok. Bueno, que venimos hablando de lo que es la analgesia postoperatoria, haciendo... Palo, hay algo palo. Ok, venimos hablando de lo que es la analgesia postoperatoria, ¿cierto? La analgesia postoperatoria vimos que es abordada a través de diferentes mecanismos, ya sea farmacológico, intervencionista, no farmacológico, y que lo que vamos a hablar ahorita es una pequeña porción, un solo fragmento de lo que corresponde o lo que deberíamos hacer nosotros, tanto como especialistas, como ayudantes, etcétera, etcétera, para el manejo del dolor postoperatorio. Hablamos de las estrategias multimodales. Hablamos ahorita sobre el dispositivo de las bombas elastoméricas y ahora vamos a hablar de cómo vamos a llenar o cómo vamos a armar esas distintas mezclas que componen esta bomba. Más que decirles aquí, mira, vamos a unir dipirona con clonidina y ciclobenzaprina. No vamos a hacer algo de esto. Vamos a dar herramientas farmacológicas, de conocimiento, de evidencia científica de qué se usa actualmente y cómo debemos interpretarla en dependencia del paciente, porque evidentemente todo paciente que nosotros manejamos varía en edad, en patología, en procesos quirúrgicos, etcétera, etcétera, y que esto va a condicionar lo que es el llenado de estos dispositivos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para lo que es el llenado o la formación de este tipo de mezcla? Hay dos grandes aristas: la compatibilidad físico-química y el sinergismo farmacodinámico. Son totalmente distintos y sumamente importantes cada uno de ellos, porque si no sabemos qué mezclar, podemos hacer una mezcla inútil que no va a hacer nada, y si no sabemos qué colocar, que pudiendo ser que no haga incompatibilidad entre los fármacos, hagamos reacciones sinérgicas a nivel sistémico y generemos más bien efectos adversos sistémicos al paciente, cardiovasculares, neurológicos, respiratorios, y que normalmente, ¿qué es lo que indicamos nosotros estas bombas? Mira, váyase para su casa 48 horas con este dispositivo y no va a tener dolor, sin saber qué vaya a pasar en la parte neurológica, cardiovascular, respiratoria, y esto incluye que nos pueden meter en un proceso legal importante, ¿no? Ok, vamos a hablar por partes. La parte de las estructuras o compatibilidad físico-química depende de muchos factores. Entre ellos, el primero, el pH. Es uno de los principales factores que puede alterar estas mezclas. En general, las compatibilidades físico-químicas son todas aquellas interacciones que van a realizar la mezcla de 2, 3 o más medicamentos que se instilen en este dispositivo, y en dependencia de todos estos factores que vamos a mencionar ahorita, pueden modificar su función, duración o actividad o generación de compuestos lesivos o nocivos. El pH es importante porque todos los fármacos que nosotros colocamos varían en su presentación en un rango. De tanto a tanto está este medicamento y lo voy a mezclar con alguien o con otro grupo farmacológico que o es similar o en sus efectos totalmente aislado. Si esto ocurre y se describe que si ya hay una variabilidad de al menos una unidad o 0.5 de unidad de pH, puede modificar las estructuras por degradación, oxidación, etcétera, etcétera, y esto a lo largo puede inhibir o alterar lo que es la función de los distintos fármacos. Entonces, hay que tener en cuenta el pH de los medicamentos que vamos a utilizar, la solubilidad, los líquidos que utilicemos. Más que en la parte anestésica, hay otros fármacos como antibióticos, que no es el caso de nosotros, pero mencionamos que la utilidad primaria de la bomba era para la parte oncológica.
hay algunos fármacos que sus diluyentes contienen otras estructuras que pueden inactivar los mismos fármacos analgésicos que nosotros utilizamos. Las interacciones entre ellos mismos, químicos o respuestas químicas, que cuando se cruzan o interrelacionan entre sí pueden formar compuestos o inactivación de los mismos. Estabilidad de la luz, hay fármacos que con la presencia de luz se inactivan. No es el caso en su mayoría de los analgésicos, pero por ejemplo, la nitroglicerina, nitroprusiato, cuando entra en contacto con luz, esta se inactiva, entonces estamos administrando solución o sola o un fármaco con una potencia o una eficacia disminuida. La temperatura es uno de los factores, tanto como el pH, súper importante porque normalmente estos vienen a temperatura frías, 22, 18 grados aproximadamente, que cuando estos entran en contacto o se mantienen en una temperatura caliente o ambiente, pueden disminuir su función. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y bueno, las concentraciones de los fármacos, súper importantes. Si bien se dan cuenta, el volumen que vienen estos dispositivos no sobrepasa los 250 cc o normalmente 100 cc, que es lo que utilizamos. ¿Por qué? Porque primero la velocidad de infusión es una velocidad de infusión constante de aproximadamente 2 a 5 cc, mencionamos ahorita, en dependencia del volumen. Y si la concentración del fármaco que colocamos es muy baja, no estamos administrando nada. Necesitamos colocar una concentración idónea, que lo vamos a mencionar en los distintos cuadros, para que con el pequeño volumen que estamos administrando en 2 horas, estas tengan una eficacia o una dosis efecto satisfactoria. ¿Okay? Hablando desde el punto de vista farmacocinético. ¿Okay? Dentro de las mismas compatibilidades físico-químicos, compatibilidad y estabilidad, ya esto es más en recomendaciones de sociedades, estudios, evidencias. Normalmente lo que nosotros hacemos aquí, no hay muchos estudios que digan, mira, la mezcla que nosotros usamos normalmente está avalada por la Sociedad Española de Anestesiología o americana. No los hay, o sea, tendríamos que hacerlo nosotros porque normalmente lo que nosotros hacemos aquí no lo hacen afuera, y lo que hacen afuera son instilación o administración de fármacos en bolos. Se especializan más en procedimientos intervencionistas, no farmacológicos, y los farmacológicos muy raros utilizan lo que son las infusiones o dispositivos de infusión continua, y cuando lo hacen de forma de catéter peridural, en su gran mayoría. Esto que hacemos nosotros no es que está malo, pero sí es muy diverso y se aísla nada más esta parte de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver ahorita cuando vemos el cuadro el porqué de colocar una infusión de aire, por ejemplo. ¿Está descrito? Sí, está descrito, pero ¿tiene sentido? Tiene sentido, pero ya vamos a ver. Consideraciones clínicas, evidentemente, sí, los fármacos que vamos a colocar van a tener una interacción cardiovascular, respiratoria, metabólica, vascular, en el cual si no sabemos qué interacciones pueden ser entre ellas, nos van a alterar la mezcla. Recomendaciones generales y directrices institucionales, bueno, necesitamos más evidencia científica que justifique o que nos oriente a cuáles son las mezclas apropiadas o las más seguras que podamos hacer. La idea de esto es que en lo que vamos a presentar en los cuadros, nosotros podemos tener una idea de qué seguro o qué tan seguro podemos nosotros realizar la mezcla. ¿Ok? Ok, con respecto a la parte farmacodinámica, bueno, ya sabemos que son todas las interacciones que hace el fármaco con el sistema y los diversos estructuras, ¿no? La selección de fármacos, sinergia y potenciación, minimización de efectos secundarios, es lo que vamos a buscar con la analgesia multimodal de forma farmacológica. ¿Por qué? Porque cuando estamos asociando distintos grupos farmacológicos para abordar la entidad de dolor que explicamos ahorita, a nivel periférico, central, de transmisión, percepción, modulación, etcétera, etcétera, asociamos y disminuimos dosis de cada uno de estos fármacos para evitar efectos adversos, que eso es lo que se quiere. ¿Por qué? Porque no podemos tratar, como mencionamos ahorita, el dolor con un solo fármaco, porque primero es inefectivo, no tiene sentido, y vamos a hacer efectos adversos o tóxicos del mismo fármaco, porque estamos administrando un fármaco que por sí solo no va a controlar la entidad del dolor, que si no sabemos ni siquiera es nociplástico, es nociceptivo, es neuropático, es visceral, es musculoesquelético, etcétera, etcétera. O sea, en dependencia de todas esas estructuras es que nosotros escogemos los fármacos a utilizar. Dosis de administración, individualización del tratamiento,
evidentemente los tipos de cirugía, el tipo de paciente, la edad del paciente, los antecedentes patológicos influyen. No es lo mismo un paciente que tenga una alteración renal, una alteración hepática, un paciente que esté deshidratado, que tenga fiebre, que nos va a modificar todo el medio interno, que para que cuando administremos la bomba o los fármacos que vamos a utilizar, estos van a potenciar o disminuir su efecto. Y hay un dato importante que dice influencia de lo que son la inducción enzimática. La inducción enzimática se va a presentar o va a estar alterada en diversos pacientes. Por ejemplo, los pacientes fumadores tienen inducción enzimática elevada. Eso quiere decir que muchos de los fármacos que nosotros coloquemos los van a metabolizar extremadamente rápido, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hay pacientes que ustedes les colocan propofol y no les hace nada, le colocas la ampolla completa y está despierto todavía. Probablemente esos pacientes tengan inducción enzimática por múltiples causas. Pacientes fumadores, pacientes con alteraciones genéticas, que estén recibiendo otros fármacos que sean inductores. La ketamina es un inductor enzimático frecuente de todos los analgésicos que utilizamos. Entonces, esos contextos que nosotros tenemos nos orientan a, bueno, si tienen una probable inducción enzimática o los fármacos que estoy colocando coinciden con las mismas enzimas para la degradación a nivel hepático, probablemente tengo que disminuir o aumentar la dosis para que estas se mantengan y no me disminuya el efecto que yo quiero. Entonces, fíjense que hay varias estructuras o cosas que tenemos que tener en cuenta para la selección adecuada de estos fármacos, ¿ok? Ok, ahora, ¿con qué vamos a llenar estas bombas? Esta es la pregunta del millón y es donde vamos a tener las perlas clínicas ahorita, pues la importancia de la charla. ¿Ya todos están en el grupo de WhatsApp o ya se creó? ¿Todavía están en eso? ¿Todavía? Ok. O sea, porque no sé si se vaya a ver ahorita los cuadros que vamos a mencionar. ¿A quién falta? Que levante la mano por el grupo de WhatsApp. Bueno, ya son menos en relación al inicio, ¿no? Ok. La idea de esto es que los cuadros que vamos a presentar ahorita a continuación los tengan ustedes de referencia para que cuando se vaya a administrar o a crear una mezcla, uno diga, bueno, mira, las dosis que tenemos son estas, el pH que se mantiene es este, el volumen de distribución es este. Podemos tener alguna noción de si podemos o no mezclarlo. ¿Por qué? Porque, como les dije, la evidencia científica que avala las mezclas que nosotros hacemos no existe. O sea, tenemos que nosotros hacer un estudio de cromatografía, mandar a estudiar la mezcla, si es estable tantos días a tal temperatura. O sea, es un trabajo un poco complejo y tedioso que requiere inversión, pero nos daría seguridad. Ok, bueno, dentro de los fármacos encontramos de leve a fuerte, teóricamente en potencia, acetaminofén, relajantes musculoesqueléticos que normalmente se toman vía oral, glucocorticoides, alfa-2 agonistas, lidocaína, gabapentinoides y ketamina. Dice que tenemos una variedad de grupos farmacológicos que actúan de diferentes formas. Fíjense que ahí no están los opioides porque normalmente se procura disminuir la administración de opioides en el paciente postoperatorio por las complicaciones que estos tienen. Sin embargo, si se amerita, como se demostró en el algoritmo, se utiliza. Y en dependencia de los opioides que tengamos y que manejemos, bueno, se selecciona y se coloca. Ajá, vamos a ver. Ok. Todos los fármacos que vamos a mencionar ahorita, no existe tampoco un solo artículo, un solo libro que los describa tal cual como se lo vamos a presentar ahorita. Son múltiples estudios que vamos, o centros de estudios científicos para la recolección de datos como Medscape, UpToDate, Drugbank, que son fármacos que proveen de listas farmacológicas donde describen mecanismos de acción, vida media, estructura química, interacciones, y uno puede colocar las interacciones entre diversos fármacos y te dice, mira, existe este tipo de interacción. Lo que nosotros hicimos fue facilitarlo y colocarlo en un cuadro, ¿no? Antes de pasar a esto, no se abrumen por el cuadro de la imagen gigante que tenemos aquí. Vamos a mencionar ciertos opioides que nosotros utilizamos o se usan en el manejo del dolor postoperatorio, y hay ciertas tips o comentarios que hay que mencionar sobre los que más se utilizan. Tenemos aquí de este lado lo que es la droga, las dosis usuales que se utilizan para el control del dolor postoperatorio, su inicio analgésico, su vida media, su duración, su metabolismo y comentarios generales. Vemos que el fentanil, por ejemplo, recomiendan para lo que es el inicio
la analgesia postoperatoria, no de inducción, sino de 25 a 50 microgramos endovenosos, que se pueden repetir cada 2 o 5 minutos en dependencia de la respuesta del paciente, cuánto duran, cuánto tiene una vida media de 2 a 4 horas, una dosis analgésica de 30 a 60 minutos. Interesante este punto que dice, vida media de 2 a 4 horas, pero una duración de 30 a 60 minutos de efecto analgésico. ¿Por qué? Vamos a ver. Metabolismo por enzimas hepáticas CPY3-4A, que inactiva otros metabolitos que estén asociados a este mismo. Se metaboliza a nivel de renal, no tiene metabolito activo. Súper importante conocer eso de los fármacos, si tienen o no metabolitos activos, porque si hay antecedentes de importancia como alteraciones renales, hepáticas, etcétera, etcétera, el conocer esto nos orienta el uso o no, o la dosis de un fármaco, porque estos pueden acumularse o ser tóxicos en los sucedanios. Comentarios, que es lo que vamos a mencionar ahorita, está en la columna de sus derechos. Menos liberación de histamina en relación a otros opioides, tiene una rápida distribución hacia otros tejidos. Esta es la importancia de por qué dura 30 a 60 minutos, pero tiene una vida media de 2 a 4 horas. ¿Por qué? Porque es un fármaco lipofílico pequeño que pasa las estructuras vasculares, los capilares, los intersticios a otros tejidos, a otros compartimentos como musculares, grasos, etcétera, etcétera, y se acumula. Si se acumula, cuando estos se liberan, los fármacos, su sitio de efecto, donde está haciendo la función o la farmacodinámica, estos se van a liberar y van a tener efecto acumulativo. Por eso que la TIVA o la infusión continua de fentanil puede ser riesgosa, porque estos se acumulan y podemos hacer intoxicaciones asociadas a opioides, que sabemos que es depresión del sistema nervioso, miosis y alteración respiratoria, ¿no? Interacciones con las enzimas que ya mencioné pueden disminuir la acción de otros fármacos asociados a la misma enzima. La morfina es otro de los fármacos que tiende a utilizarse en la analgesia postoperatoria porque es menos potente que el fentanil. Sin embargo, los comentarios que hacen referencia a ser un fármaco hidrofílico es que hay que reducir las dosis en pacientes con alteraciones renales y aumentar el intervalo o espaciar el tiempo de administración en pacientes con alteraciones renales, hepáticas. No usarlo cuando la filtración glomerular está por debajo de 30. Tiene liberación de histamina, aparte de la actividad parasimpática que generan los opioides. Tener en cuenta a la hora del contexto clínico del paciente, si tiene bradicardia, si está inestable, etcétera, etcétera. Y puede alterar fármacos que activen lo que es la proteína P glicospirida, que estos son fármacos o mecanismos transmembranas que ayudan a lo que es la excreción de neurotóxicos en el organismo. Entonces esto puede alterarlo, y de hecho la morfina es uno de los fármacos que es neurotóxico a través de sus metabolitos, etcétera, etcétera. Entonces, datos o comentarios que hay que tener en cuenta de ciertos fármacos, ¿no? De todos modos, estos cuadros los van a tener ustedes en sus teléfonos, en las láminas que se les van a pasar, para que puedan ir leyendo cada uno de ellos si gustan. Estamos mencionando nada más los puntuales porque, bueno, el tiempo no nos ayuda mucho. El tramador hay que tener en cuenta que es un fármaco que, aparte que tiene una acción opioide débil, tiene una acción antidepresiva para la recaptación de serotonina y noradrenalina. Importante en pacientes que están tomando fármacos antidepresivos, tricíclicos, etcétera, etcétera. Hay que reducir las dosis en pacientes que tengan alteración renal porque también tienen metabolitos activos, o sea que se acumulan. Aquí hay un punto que hay que pararse y mencionar, hacer mención. ¿Cuántos de aquí usan tramadol para las embarazadas? Sin peda, yo lo uso. Lo uso. Sin embargo, no lo recomiendan. Es interesante. Hay sociedades que la recomiendan y otras que no. ¿Por qué? Porque hay una inducción enzimática de CPY450 en ciertos pacientes, más que todos europeos. Hay polimorfismo de estas expresiones genéticas que disminuyen su eliminación. Eso quiere decir que si se administran, estos pueden permanecer más en sistema y generar los efectos adversos. Y que estos traspasan en la lactancia materna, pasan al bebé, y estos dicen que pueden generar depresión respiratoria en niños, etcétera, etcétera, y por eso no lo recomiendan. Hay otros estudios que dicen que es mentira, que las dosis que se colocan en una bomba analgésica son muy bajas como para que generen este tipo de efectos adversos. Lo refieren más con la codeína, pero
Se los menciono porque está y ustedes lo van a encontrar así. El tramadol no lo colocan en las pacientes embarazadas. Todo depende de las dosis, todo depende de la idiosincrasia del paciente también. Ustedes ven un paciente que es de afuera, europeo, pueden pensarlo. Vamos a variar, quizás les colocamos clonidina o no lo coloco nada, lo infiltro, le dejo una peri, vemos qué hacemos. El contexto, estamos hablando. Vemos el contexto del paciente, decidimos qué administrar. Riesgo de síndrome serotoninérgico en los pacientes que están recibiendo fármacos de estos y que, bueno, la clínica del síndrome serotoninérgico no revierte o no se elimina con el uso de naloxona, porque ¿qué es lo primero que van a pensar? Le coloqué tramadol, tiene un efecto opioide activo, pues reviértelo. No le va a revertir porque no es opioide. Ok, así mismo vamos con todos los fármacos no opioides, en este caso acetaminofén, colecopsid o AINES. Generalmente con lo que es acetaminofén refieren las dosis tóxicas a 4 gramos, sin embargo intentan reducir a 2 gramos. Es indiferente si lo hacen vía oral, si lo hacen vía endovenoso, es indiferente. Mientras lo puedes utilizar como recomendación de los algoritmos previos, utilícenlo. Con los AINES, menos precaución con la parte gastrointestinal, con las lesiones renales, y si son COX-2, que normalmente yo no he usado COX-2 aquí vía endovenosa y en analgesia postoperatoria, pendiente con pacientes con antecedentes de síndromes coronarios, trombosis venosas, etcétera, etcétera, porque pueden aumentar los riesgos de complicaciones asociadas a esto. Gabapentinoides, igual, sinergismo, alteraciones respiratorias, neurológicas asociadas a otros fármacos como los opioides. La ketamina la recomiendo muchísimo por lo que es el dolor moderado a severo en dolor postoperatorio, dolor crónico, dolor agudo, etcétera, etcétera, y tiene buena evidencia para el manejo del mismo, pero que tiene complicaciones asociadas a disociaciones, a visiones, etcétera, etcétera, y que bueno, debe reducirse de 45 a 60 minutos antes de lo que es la emersión de la anestesia, y que debe administrarse con algún coadyuvante como la clonidina, dexmedetomidina, para limitar sus efectos. Lidocaína, bueno, tiene múltiple evidencia de que ya sea en infusión, en bloqueo, distintos abordajes pueden disminuir lo que es el dolor, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en las dosis que necesitamos para colocarlo, pero sí recomiendo en todo paciente que se le coloque infusión de lidocaína, monitorícelo por los riesgos asociados a ya sea absorción vascular, intoxicación por anestésicos locales, y bueno, hay que estar pendiente si se presenta, bueno, quitar la infusión y tratarlo, ¿no? Reducir dosis en pacientes que tengan alteración hepática, en pacientes con bajo peso o con síndromes de gasto orgánico, utilizar peso ideal, ¿no? Dexametasona mejora lo que es la náusea y vómito postoperatorio, los efectos antiinflamatorios asociados a la lesión quirúrgica, tiene elevación de lo que es la glicemia, que no altera en las complicaciones quirúrgicas generalmente, y tiene efectos en prolongaciones de los bloqueos periféricos. O sea, tiene múltiples utilidades para este tipo de cosas. Ahora, con respecto a las compatibilidades físico-químicas, este es un cuadro que describimos los fármacos más utilizados en las bombas. Fíjate que colocamos pH, en qué líquido es estable, las temperaturas en que se mantiene, si es influenciado por la luz, las concentraciones que deberían estar aproximadamente en la solución que estamos colocando, si tiene o no buena compatibilidad química y física. Normalmente todos estos anestésicos tienen buena compatibilidad entre ellos. El cuadro lo van a tener ustedes en su WhatsApp, en la presentación, la van a tener para descargar. Aquí lo que me interesa este cuadro básicamente es cómo se diluye y el pH. Fíjense que ketamina, lidocaína y dexmedetomidina tienen un pH similar, de 3.5 a 5, a 4.5, a 4.5, 7 que la dexmedetomidina. Por eso es que normalmente la lidocaína y la ketamina tienden a utilizarlas y a mezclarlas porque tienen similitudes en lo que es el pH. A diferencia que si lo colocamos a fármacos como los AINES, que son un poco más básicos, cuando colocamos cualquiera de estos fármacos con estos, van a precipitar, o no necesariamente no precipitan, pero se inactivan o disminuyen su potencia y su acción, o generan compuestos que pueden ser tóxicos, porque hay variabilidad de lo que es el pH entre ellos. Fíjense que con esto ya podemos tener una idea. Las infusiones no juro tienen que estar todas las mezclas en un solo recipiente. O sea, ustedes pueden colocar
varios grupos farmacológicos, pero en 2 o hasta 3 frascos de infusión. La bomba elastomérica, con lo clásico que nosotros podemos colocar, algún AINE, paracetamol o dipirona, con igual su opioide débil como el tramadol. Y por otro lado, pueden colocar algún tipo de infusión continua como lidocaína y ketamina en pacientes que esperen que la cirugía sea dolorosa, como por ejemplo la vesícula, la colecistectomía. Pueden colocar las infusiones de estos para el manejo del dolor postoperatorio. Nosotros hemos visto que la administración de ketamina y lidocaína en estos pacientes reduce significativamente lo que es la experiencia de dolor en el postoperatorio asociados a colecistectomía. A diferencia de que si lo colocan solo, pacientes normalmente salen con 5, 6, 7 puntos de EVA, aun cuando le has colocado AINE, esteroides, dipirona, tramal, opioides, igual salen. Entonces, fíjense que variando o escogiendo diversos aristas en lo que es la terapéutica de dolor que mencionamos, transducción, transmisión, modulación, percepción, podemos controlar el dolor de diversas formas, pero sigue siendo un solo método, que es el farmacológico. Por eso dijimos, no venimos a criticar, pero sí tienen que tener en cuenta que a veces no podemos pretender tratar el dolor del paciente con un solo método. Mientras que podamos hacer un bloqueo, mientras que podamos hacer un procedimiento que ayude a lo que es el control del dolor, háganlo. Porque le da mayor seguridad, porque reducen dosis de los fármacos que están administrando, mayor confort y evitamos lo que es la aparición del dolor crónico postoperatorio. Seguimos en este cuadro, datos importantes de los mismos fármacos, vida media, pico máximo, vías de eliminación, uso o no de lo que es las enzimas hepáticas, CPY450, que es el más común, si hacen o no inducción enzimática y la otra enzima. Vida media, ¿por qué es importante? Aquí es donde vamos a mencionar. ¿Es razonable o no colocar una infusión de AINE? Sí lo podemos hacer. Pero normalmente cuando nosotros colocamos una infusión de fármaco es porque queremos mantener una dosis estándar y estable con una dosis de efecto significativa, ¿cierto? El hecho o el problema de esto es que tienen que ser con fármacos que sean de rápida acción y rápida eliminación. ¿Para qué? Para evitar efectos acumulativos y efectos adversos asociados a lo mismo. El problema de los AINE es que normalmente tienden a tener una vida media un poco prolongada en relación a los fármacos que son ideales para esto. Fíjense, diclofenac, ketorolaco, ketoprofeno, 5 a 6, 2, 4, el más corto es el diclofenac, ¿no? Pero ¿qué sabemos de la vida media? La vida media sabemos que se necesitan 5 vidas medias para que el fármaco se elimine, ¿no? Entonces fíjate, si poniendo bajo 2 horas de ketoprofeno, 5 vidas medias son 10 horas para que se elimine una administración de una dosis de estos fármacos. Esto sucede porque evidentemente se lo coloca 100 miligramos de ketoprofeno, a las 2 horas tiene 50, a las 2 horas tiene 25, a las 2 horas tienes 12.5, 6, después 3 y así hasta que ya se elimine. Por eso son 5 vidas medias. Fíjense la dexametasona, un abuso, 36 a 72 horas. ¿Para qué vamos a colocar dexametasona en una bomba? Si tiene una vida media súper prolongada y ya se ha visto que más de 4 miligramos tiene evidencia de mejorar o ayudar en lo que es inflamación o dolor. Entonces fíjense que nada más conociendo la farmacocinética de estos fármacos uno ya tiene una idea media. No, fármacos que tienen una vida media muy larga no me sirven para una infusión continua. Mientras más corto sea la vida media, más funcional puede ser porque puede ser titulable. Tú cierras la bomba y ya a la hora debe estar sin efecto farmacológico asociado a lo que estás administrando. Pico máximo, bueno, ¿en qué momento van a hacer acción en su máximo punto, ¿no? Las vías de eliminación, fíjense que en su gran mayoría el hígado interviene porque tienen que metabolizarse, oxidarse, reducirse, etcétera, etcétera, y en su mayoría son excretados por la parte urinaria. Yo le tengo más miedo a una insuficiencia hepática que a una enfermedad renal. La enfermedad renal no me asusta tanto, pero las lesiones hepáticas sí, porque estas sí me van a modificar básicamente todo lo que son metabolismo de las drogas, ¿no? Inducción enzimática, fíjense que el único que nos hace la inducción enzimática es ¿quién? La ketamina. Entonces puede que nos reduzca las dosis de ciertos fármacos cuando asociemos ketamina en nuestro fármaco. Ahora, este cuadro es una locura. Este cuadro tiene historia. La doctora Bárbara y los compañeros saben de dónde nace este cuadro.
Este es un cuadro de farmacodinámica, o sea, interacciones que hay entre la gran mayoría de fármacos que nosotros usamos en anestesia. No voy a explicar el cuadro aquí porque vamos a durar todo el día, pero sí, como ustedes lo tienen ya en sus dispositivos, es cómo funciona y cómo se mide. Por ejemplo, fentanilo, está aquí. Estas son mezclas binarias, o sea, de dos fármacos. Fentanilo con fentanilo, evidentemente no vamos a hacer nada, ¿no? Fentanilo con ketorolaco te dice, bueno, hay riesgo de aumento de presión arterial, o sea, no. Esos son lo que refieren las distintas instituciones, Medicare, UpToDate, Drugbank, que asocian los fármacos y dicen, puede haber este tipo de interacción y qué vamos a hacer. Aumento de la presión arterial no me estresa para yo asociarlo en una infusión analgésica, a menos que el paciente esté severamente hipertenso y esté haciendo alguna lesión de órgano de llave. Dipirona, hay riesgo igual, aumento de la presión arterial. En ketamina ambos potencian, o sea, se potencian y hay sinergismo, hay que disminuir dosis. Evidentemente la ketamina es un sedante también, es un analgésico. Entonces, si estamos colocando dos fármacos que hacen lo mismo, pero por distintas vías, disminuimos dosis para evitar los efectos adversos de cada uno, ¿no? O sea, es lo que vamos refiriendo. Y así con cada uno de estos, o sea, ir cruzando cada uno. Fíjate, aquí cruzamos ketamina con fentanilo, bueno, casualmente fue el que escribimos, y así sucesivamente, ¿no? Con cada uno de los fármacos que está aquí. Este es un cuadro que también les dice el pH, la unión o proteína plasmática, qué solución usar, salina, dextrosa, etcétera, etcétera. Son fármacos que les quedan, o cuadros que le quedan a ustedes para lo que es la selección. Dice, mira, quiero darme una bomba y me impresiona que por el tipo de dolor, mira, es más somático. Bueno, vamos a meterle su AINE, su dipirona o su paracetamol y externamente le coloco un esteroide para no complicar la bomba y digo, bueno, ¿cómo lo voy a colocar? ¿Qué solución tengo que hacer? ¿Tiene algún riesgo? Ah, bueno, sí, los esteroides con los AINES pueden aumentar las alteraciones gastrointestinales, plaquetarias, cardíacas. Bueno, reducimos dosis, ¿no? O sea, eso es lo que hay que ver. ¿Hay algún tipo de riesgo? Sí. Se disminuyen dosis o no se utilizan en dependencia del contexto porque todos los pacientes van a ser distintos, ¿no? Ok, ahora vamos a ver las dosis para los fármacos. Otro cuadro interesante más. Que puros cuadros aquí y que no es nada más, bueno, voy a mezclar este con este y ya. Sino que ahora, este cuadro yo creo que es el más completo, porque o sea, no nos dice alteraciones físico-químicas ni farmacodinámicas, pero nos dan una orientación de cuánto es la dosis que vamos a colocar, ¿no? Dicen, tienes una dosis de carga. Por ejemplo, el paracetamol sugieren 1 gramo de dosis de carga. ¿Cuánto es la dosis máxima en 4 horas? 4 gramos. Quiere decir que si vamos a usar 48 horas, tenemos permitido hasta 8 gramos, pero nadie coloca 8 gramos de acetaminofén en una bomba, ¿no? Dosis ponderales de 15 miligramos por peso cada 6 a 8 horas. Compatibilidad igual con la solución salina, dextrosa al 5, el pH, concentración plasmática efectiva en que debe mantenerse, vida media, volumen de distribución y clearance. Otras cosas asociadas a que si son más, tienen más afinidad sobre algún compartimento central o periférico. Central es el sitio efecto y periférico músculo y tejido graso. ¿Okay? Fíjense que aquí lo importante para mí, aparte de las dosis, que saber cuánto le vamos a colocar, volumen de distribución y clearance. ¿Por qué? Porque el volumen de distribución nos va a decir qué tanto se distribuye este fármaco a otros tejidos. Si se acumula en otros tejidos, hay que reducir dosis porque estos se van a liberar y van a hacer efectos a lo largo, como el fentanilo, ¿no? El clearance porque nos va a decir qué tanto se elimina o qué tan rápido se elimina. Entonces, mientras mayor eliminación y menos distribución, mejor. Es lo que se quiere. Si no, bajamos dosis. Evidentemente no vamos a utilizar todas las dosis full de los fármacos porque al hacer o combinar 2, 3, 4 fármacos se supone que vamos a disminuir dosis porque estamos atacando el dolor desde diferentes puntos de vista. ¿Ok? Ejemplos aquí interesantes. Fíjate, el fentanil dice tiene un volumen de distribución de 4, ¿verdad? Y un clearance de 0.5 a 1. El volumen de distribución es un volumen de distribución amplio. 4 litros es amplio. Eso quiere decir que se distribuye para todos lados. Pero la eliminación es lenta, ¿no? De 0.5 a 1. Entonces fíjate que la vida media es de 2 a 4.
Tiene un efecto rápido, intermedio, corto, pero como se distribuye por todos lados, eso hace que se prolongue. Así tenga una eliminación rápida, el hecho de que se distribuya a los demás tejidos va a hacer que se almacene y se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, diclofenac dice 0.12 de volumen de distribución. O sea, es nada. O sea, se mantiene básicamente en el compartimiento central, entra ahí, se llega a su sitio de efecto y su eliminación es, fíjate, de 3.5 a 5. Es una eliminación alta. O sea, el diclofenac es un fármaco que tú colocas, se mantiene en el sitio de efecto y cuando sale se va. ¿No es? Fíjate, cuando dice que tiene de vida media 1 a 2 horas, uno de los que más corta es el periodo de duración del mismo. Y así con cada uno de estos fármacos nosotros podemos revisar para la selección de lo que es la mezcla general de nosotros. Ok, ¿qué dice la evidencia científica asociada a lo que son las compatibilidades físico-químicas? Que es lo que veníamos hablando en un inicio. Ok. Evaluación de la estabilidad en mezclas analgésicas que contienen morfina, hidromorfona, metamizol y esketamina. Este estudio mezcló morfina con metamizol, hidromorfona con esketamina y dijeron, mira, ¿cómo es que tanto tiempo se mantiene en un frasco o en una jeringa la mezcla de estos dos componentes a una temperatura de 22 grados y una temperatura de 37? Se dieron cuenta que todos los fármacos a una temperatura de 22 no hubo modificación ni alteración de sus componentes. Pero a los 37 grados ya se empezó a evidenciar que había disminución en un porcentaje de su concentración, evidenciando su reducción en efectividad en 37 grados. O sea, fíjense que cuando nosotros mandamos las bombas a las casas, evidentemente están en temperatura ambiente y no todo el tiempo están en 37, a veces están hasta mayor. Eso te quiere decir que en ciertos fármacos, ciertos opioides, metamizol, etcétera, etcétera, puede alterarse su concentración nada más por la temperatura. El único que no varió en si era 22 o 37 grados fue la esketamina, que se mantuvo estable en estos rangos. Aquí vemos compatibilidad y estabilidad de mezclas binarias. Es muy raro también encontrar mezclas ternarias, o sea, 3 fármacos, 4 fármacos, no se recomienda. Lo máximo son 3 en un dispositivo de infusión, porque fíjense toda la variabilidad que existe en pH, en química, en solución, etcétera, etcétera, que nada más con que tú agregues uno distinto a los demás, se puede modificar su estabilidad, tanto cinética como química, ¿no? Entonces, en esto, el acetaminofén, el Nefopam, que es un opioide, el ketoprofeno y ketamina, en soluciones de infusión continua, estos los valoraron de 1, 2, 3, 4, 12, 24 horas y se vieron que en combinaciones binarias no había inestabilidad ni cambios en los mismos. Entonces, por lo menos estos fármacos, cuando son así de forma binaria, no se altera su estructura. Ajá. Una mezcla, no sé si es nueva o es reciente, este artículo es del 2022, en relación a lo que es la analgesia o anestesia libre de opioides, recomiendan la infusión de lidocaína, ketamina y dexmedetomidina o clonidina. Y en algunos casos asocian lo que es el sulfato de magnesio. ¿Qué hicieron esta gente? Colocaron frascos con estas mezclas de estos 3 fármacos. Fíjense que tenían relación el pH de estos 3 que les comenté, y las mezclas de estos fármacos se mantuvieron estables hasta 56 días. Imagínense. O sea que la mezcla no hay problema, por lo menos en esa. Entonces ya tenemos una mezcla que tenemos evidencia que nos dice, mira, la podemos utilizar para analgesia postoperatoria y no va a haber alteración en temperatura, en días, etcétera, etcétera. Por lo menos en esto. Y bueno, aquí un estudio interesante de lo que es la infusión continua de AINE, ¿no? ¿Dónde refieren la infusión continua de analgésicos antiinflamatorios? Este fue un estudio que se hizo en 24 centros, es un estudio prospectivo, es un metaanálisis donde en procedimientos ortopédicos se dieron cuenta que la infusión continua de ketorolaco disminuyó en un 25% el uso de opioides postoperatorios en todos los pacientes en relación a los que lo tomaban vía oral. O sea, evidentemente una infusión continua de un fármaco es mucho mejor que la administración en polvo. ¿Por qué? Porque mantenemos constantemente la dosis de efecto del fármaco y es menos fastidioso, más confort para el paciente, etcétera, etcétera.
pero ellos hicieron una aclaratoria que, por ejemplo, para el ketorolaco, que fue el que estudiaron, la concentración en la que debe recibir por cc el paciente es de 4 a 5 miligramos de ketorolaco. Eso quiere decir que la mezcla que vayan a hacer, si no alcanza esta concentración en el volumen que ustedes administran, no va a hacer nada básicamente. Entonces, por ejemplo, ustedes colocan 120 miligramos de ketorolaco en una solución de 100, ¿nos queda cuánto? 12 miligramos de ketorolaco por cc, ¿no? Entonces, si está por encima de 4, podemos hasta reducirlo y no deberíamos tener problemas según este estudio. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos a tomar en cuenta cuando vamos a dar una bomba? Como les dije, ahí le estamos dejando unos cuadros que tienen información hasta de sí basta para lo que es la selección de fármacos para que ustedes armen sus bombas y ustedes digan, mira, en base al pH, en base al volumen de distribución, en base al contexto del paciente, porque yo no te puedo decir, haz esta mezcla y esta mezcla es la pócima secreta para todos los pacientes. No puedo, porque como vimos, hay dolor nociceptivo, musculoesquelético, visceral, neuropático, nociplástico, o sea, no todos los fármacos funcionan igual. ¿Ok? Entonces, tipo de cirugía, mayor, menor, ambulatoria. Evidentemente no es lo mismo una colecistectomía o una hernia inguinal. Y sin embargo, las hernias inguinales se las traen por lesiones incidentales de nervios, ¿no? Que ahí es peor. Invasividad torácica, abdominal, musculoesquelética, ¿no? Superficial, profunda. Duración estimada del dolor postoperatorio. No es lo mismo una cirugía de columna, una cirugía oncológica que abarquen estructuras retroperitoneales que son súper invasivas a algo subcutáneo, una hernia. Riesgo de dolor crónico postoperatorio, bueno, como vimos, el 80% de los pacientes presentan dolor postoperatorio, un 30% dolor severo, puede cronificarse. Necesidad de ambulación temprana, sí. Mientras más rápido sea la deambulación de los pacientes, se asocia a mejor control de lo que es el dolor postoperatorio, normalmente asociados a cirugías abdominales por la distensión que genera la inmovilidad. Considerar edad, peso, función renal, hepática. Evidentemente vimos que no es lo mismo el volumen de distribución de un anciano que un niño. Y un niño varía si es neonato, si es lactante, si es preescolar, si es escolar. El volumen de distribución varía y esto quiere decir que la distribución de los fármacos se va a alterar, la eliminación, y si tiene alteraciones renales hepáticas, mucho más. Entonces eso nos va a decir o aumenta o disminuye la dosis. ¿Okay? Historias alérgicas a fármacos. Si tiene alergia a uno de los fármacos que vamos a colocar, evidentemente no utilizarlo porque vamos a hacer síndromes anafilácticos, alteraciones cardiovasculares, etc., ¿no? Comorbilidades como hipertensión, ISB, insuficiencia renal, para la elección de los fármacos. En estos casos, si vimos en los cuadros recomendados de los AINES que si tenían antecedentes recientes de cateterismo, síndromes coronarios, ISB, estos fármacos quizás no sean los ideales para ellos. Pensemos en otras alternativas, algo que no sea AINE, paracetamol, ketamina, algún bloqueo, etcétera, etcétera, ¿no? Historia de abuso de opioides, importante porque estos pacientes no van a responder de forma ideal o esperada a los opioides que coloquemos, a los hipnóticos, etcétera. O sea, van a estar sensibilizados para esto. Preferencias o restricciones clínicas, saber si hay probabilidad o tiene de dolor neuropático versus inflamatorio. Definir el objetivo de la bomba, por 24, 48, 72 horas, cuánto se va a colocar. Reducción del consumo de opioides, siempre que se pueda, que disminuyamos los opioides, es lo ideal. Normalmente, ¿cuál es el opioide débil que usamos nosotros? El tramadol. Muy raro alguien que le coloque una morfina a una bomba y lo mande para la casa con eso, porque es como tentar al diablo, ¿no? O sea, el paciente no respira, está pálido, se murió de un paro respiratorio porque le lanzaste morfina en una bomba, o fentanilo. Control prolongado sin necesidad de revelación frecuente, hay que estar vigilando a los pacientes. Normalmente en otras instituciones, nosotros sabemos que aquí por cuestiones económicas el paciente ingresa y mientras más rápido se va mejor, por eso le mandan esas bombas o esos dispositivos. Afuera cuando por lo menos están 2 o 3 días hospitalizados, la analgesia normalmente es en bolo. ¿Por qué? Porque se enfoca en otros procedimientos para el manejo del dolor. Ojo, cuando vayan a mandar a un paciente para su casa con la bomba, usen fármacos que no alteren significativamente funciones neurológicas, respiratorias o cardiovasculares como
los opioides. Si lo usan, usen dosis bajas. Vimos en el cuadro anterior que tramadol tenía un ejemplo de una dosis máxima diaria de 400 miligramos. Eso no quiere decir que le vamos a meter 400 miligramos de tramadol en una bomba. ¿Por qué? Porque la vida media del tramadol vimos ahí que era de 6 a 8 y necesitamos 5 vidas medias para eliminar el tramadol. Entonces, con colocar 200, 300 miligramos de tramadol es más que suficiente para 48 horas, nada más por la farmacocinética. Si le colocamos más de esto, imagínate, o sea, tenemos mucho más riesgo de intoxicación por opioides y el riesgo de síndrome serotoninérgico, ¿no? Soporte de técnica regional, siempre que se pueda, algún procedimiento invasivo, uso domiciliario o en hospitalización, bueno, en dependencia de cómo vaya a estar el paciente. Definir el tipo de dolor, es no susceptivo, es neuropático, es inflamatorio, en eso va a depender el tratamiento. Si sabemos que va a haber dolor neuropático, oye, la infusión de lidocaína que también es una buena opción, o de dexmedetomidina. Si es no susceptivo netamente, AINES, paracetamol, dipirona, un opioide débil puede servir. ¿Okay? Mixto, puedes combinar las dos, o sea, colocar tu infusión normal de AINES, dipirona, tramadol, y por otro lado colocas lidocaína, ketamina, ¿no? O bueno, si es mixto. Fíjate, aquí otro ejemplo de la selección de fármacos, ketorolaco, dipirona, ketamina, lidocaína, tramadol, dexmedetomidina. Como les dije, en un frasco o una bomba de elastomérica, no más de 3 fármacos en estos recipientes. Y que coincidan su pH, su solubilidad, su vida media, su eliminación para que sean titulables. ¿Ok? Y la monitorización, indicaciones escritas claras al paciente, signos de alarma. Si ve que el paciente tiene deterioro cognitivo, está somnoliento, llévalo otra vez por la clínica si está en la casa o avise. Monitoreo diario si está hospitalizado, educación sobre signos de toxicidad, señalar cuando retirar o que hay que hacer en la bomba. Ahí, a mí me tocó una vez un paciente que le puse 50 miligramos de tramadol, nada, pero tenía su edad, ¿no? Dije, por eso reducimos dosis. Mira que estoy viendo el televisor y se mueve, se hace figura, quítale la bomba. Ya, paso. Bueno, aquí está el QR para las referencias, igual tienen las láminas en el teléfono. Bueno, gracias por su atención. Buenos días. Imaginemos por un momento embarcarnos en un viaje anestésico en el cual somos nosotros los pilotos. El paciente está a punto de entregarse a la ciencia y a la medicina con total confianza. Ok, pero ¿cómo garantizamos nosotros que esto ocurra sin dolor, sin conciencia y sin traumas posteriores? Y es acá donde entra la anestesia total intravenosa como una herramienta que no solo nos va a modificar la experiencia del paciente, sino que va a redefinir los estándares de seguridad, protocolos y nos va a brindar una anestesia mejorada. El día de hoy nos reunimos acá no solo para entender una técnica anestésica, sino para entender un cambio de paradigma. Porque la anestesia total intravenosa no es únicamente una elección al gas inhalado. No, es seguridad, es precisión, es control, es respuesta rápida, estabilidad hemodinámica y una recuperación mejorada. Porque como bien sabemos, en anestesia, cada segundo cuenta, cada dosis o cada bolo importa y cada decisión que nosotros tomemos puede marcar la diferencia entre un viaje y un aterrizaje esperado, predecible o uno forzoso. Ok. Antes de iniciar, quiero aclarar que esta charla tiene únicamente un alcance educativo, ¿ok? No pretende modificar ningún juicio o criterio profesional ni lo que está establecido en las guías nacionales e internacionales, por lo cual declaro no tener conflictos de interés. Anestesia total intravenosa, TIVA. ¿Okay? De lo básico a la práctica. Es a lo que hemos venido el día de hoy. Es en el de arriba, ¿no? No, en el de abajo. Ok.
Ok, para la agenda hablaremos de generalidades de anestesia total intravenosa, indicaciones y desventajas, los pasos a seguir, el checklist que debemos seguir, de una aplicación que se conoce como iTiba. Hablaremos de las bombas que se utilizan para realizar TIVA, modelos compartimentales, los principales modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos que se conocen y bueno, posteriormente realizaremos la práctica. Y esta imagen es más o menos como nos ven nuestros colegas los cirujanos cuando nos ven preparándonos para dar una anestesia total intravenosa. Un montón de bombas, un montón de alarmas, un montón de cables y bueno, ellos dirán, ¿por qué no damos una anestesia normalita, no? Y es que la anestesia total intravenosa también es una anestesia normal, ¿ok? Y bueno, esta cara de incertidumbre, esperamos que no sea con la cara que vamos a salir todos nosotros hoy de aquí, sino entendiendo y comprendiendo todo este tema. ¿Okay? La anestesia total intravenosa, o por sus siglas en inglés TIVA, que es Total Intravenous Anesthesia, no es más que la administración de fármacos intravenosos, ¿okay? Para la inducción y el mantenimiento de la anestesia, bien sea a través de bolos manuales o a través de bombas de infusión continua, sin el uso de agentes inhalatorios. ¿Okay? Comúnmente la anestesia total intravenosa se realiza a través de bombas de infusión continua controladas por objetivo que se conocen como bombas TSI o Target Control Infusion, ¿okay? Que son bombas que poseen sistemas computarizados, softwares integrados con modelos farmacológicos preestablecidos para pues nosotros elegir según nuestro paciente y según nuestro contexto. Entonces, entendiendo esto, podemos definir que es TIVA realizar bombas de infusión, de jeringa con modelos TSI según nuestro modelo farmacológico, pero también es TIVA utilizar bombas volumétricas siguiendo quizás el principio de Prince Robert, quien fue un influyente anestesiólogo británico, el cual no propone una dosis específica para nuestro paciente, sino que invita a realizar una anestesia más personalizada en el cual podamos utilizar o titular las dosis según los requerimientos de nuestro paciente y apegado siempre al monitoreo neurofisiológico del mismo. También es TIVA utilizar aplicaciones como iTiba, que son simuladores que podemos traspolar modelos farmacológicos a una bomba volumétrica o una bomba de jeringa que no cuente con el sistema TSI para poder simular el comportamiento de dicho modelo farmacológico. Y también es TIVA realizar bolos de forma intermitente y manual. Entonces, conociendo todo esto, podemos concluir o inferir que TIVA no es igual a TSI y que no es la única forma de dar anestesia total intravenosa. Y lo más importante de esto es que debemos tener un amplio conocimiento de la farmacocinética y la farmacodinámica y del comportamiento y el sinergismo de los fármacos. ¿Okay? Dentro de las indicaciones de TIVA tenemos riesgo de hipertermia maligna, ¿okay? Aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares con esta alteración genética, pues es mandatorio prácticamente el realizar anestesia total intravenosa. Síndrome de QT largo, aquellos pacientes que tengan alto riesgo de presentar arritmias intraoperatorias o trastornos en la repolarización ventricular, también es indicativo. Paciente con historias de náuseas y vómitos postoperatorio graves o con múltiples factores de riesgo para lo mismo. Cirugía de tórax, cirugía de ORL, en neurocirugía, pues ya que nos permite realizar un monitoreo neurofisiológico adecuado, no nos da sesgos en comparación con el uso de halogenados, y patologías o trastornos neuromusculares como miastenia gravis. ¿Okay? Dentro de las ventajas de hacer TIVA, es eco-friendly, es amigable tanto con el medio ambiente como para el personal que se encuentra dentro del quirófano. Recordando que la vida media atmosférica, por lo menos del sevoflurano, es de 1 a 5 años. Despertar menos agitado. Nos regala un despertar más fisiológico, más lúcido, lo que nos va a permitir una recuperación más rápida, una monitorización neurológica de nuestro paciente más adecuada, menos incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios, menor riesgo de delirio, mayor estabilidad cardiovascular, nos permite titular, ajustar en tiempo real las dosis y las infusiones de nuestros pacientes para así obtener menos fluctuaciones cardiovasculares.
menor tiempo de hospitalización, lo que representa un beneficio incluso para la nación, ¿ok? Desde el punto de vista de salud pública, menos costes, menor estancia hospitalaria. Y bueno, como les dije, es titulable, predecible y siempre guiada por objetivos. Dentro de las desventajas, es importante acotar que la mayor parte de los errores que se presentan haciendo anestesia total intravenosa son debidos al factor humano, a la poca accesibilidad a los equipos y a un uso inadecuado de los mismos, ¿ok? Entonces hay que considerar que existe una variabilidad de la farmacocinética y la farmacodinámica interindividual, que nuestros modelos farmacológicos en su mayoría han sido diseñados para pacientes sanos, ¿ok? Entonces debemos considerar y tomar en cuenta las comorbilidades de nuestros pacientes. Requiere acceso intravenoso por ser su principio, pues evidentemente es el principio y la teoría de este tipo de anestesia. No tiene en cuenta el espacio muerto de los modelos matemáticos y farmacocinéticos. Eso ya lo vamos en la práctica a explicar con muchísimo más detalle, pero ¿qué quiere decir esto? Que nuestros modelos matemáticos no toman en cuenta las extensiones que utilizamos desde la bomba hasta la vía, por lo cual debemos procurar que esto sea lo más reducido posible, ¿okay? Es decir, que si nosotros iniciamos una infusión de un medicamento y tenemos una extensión hacia la vía del paciente demasiado larga, es probable que estemos infradosificando, que no se cumpla la dosis en el momento esperado. Y los sistemas TSI pueden predecir el comportamiento de los diferentes fármacos con una probabilidad de éxito del 88%, lo que nos quiere decir que tenemos todavía un 12% de margen de error. Ok, como en anestesia tratamos de simplificar lo complejo, ¿okay? Existe esta regla de las 5 R, que lo que nos indica es que estas 5 R deben estar en totalmente equilibrio para nosotros poder iniciar una infusión de anestesia total intravenosa. Debemos elegir adecuadamente la droga, ¿ok? Según las comorbilidades de nuestro paciente, tomar en cuenta la sinergia de los fármacos, elegir una adecuada dosis, ¿ok? Según edad, peso, según si estamos asociando otro fármaco que nos haga que disminuyamos la dosis del fármaco inicial. La vía debe ser una vía periférica de un adecuado calibre que no se encuentre en pliegues, que siempre esté visible. El tiempo de infusión, iniciar adecuadamente y dar el tiempo a los fármacos de forma adecuada, quizás antes de iniciar la laringoscopia o guiarla según los objetivos del mapa de estrés quirúrgico, también de la cirugía, y elegir adecuadamente al paciente, por supuesto, según sus comorbilidades, como ya le dije. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de iniciar una TIVA? Un checklist. Debemos garantizar que exista un adecuado mantenimiento de nuestros equipos, que nuestros equipos hayan sido revisados y con un adecuado mantenimiento en los últimos 6 a 12 meses. Debemos garantizar conexiones eléctricas funcionales y operativas, a pesar de que nuestra bomba tenga batería y queremos garantizar de que esté funcional, pues debemos contar con tomas eléctricas cercanas. Las alarmas, ¿okay? Debemos contar con alarmas visibles y audibles, las cuales no podemos silenciar por nada. Todos los fármacos deben ser cargados y prellenados con métodos estériles, como todo, y con diluciones adecuadas. Debemos utilizar o considerar el tamaño y el tipo de jeringa. Existen bombas TSI que tienen jeringas que son aceptadas para su tipo de bomba. Sin embargo, la mayoría de las bombas pues, nos permiten agregar qué tipo de jeringa estamos utilizando en cuanto a volumen y en cuanto a tipo. Jeringas de 20, de 50, de 60 cc. Y el tipo, lo que respalda es que debe ser estas jeringas de Luer Lock o que son de rosca, ¿okay? Porque nos permiten una mayor seguridad en el procedimiento y evitamos riesgos de desconexiones. En cuanto a la programación de la bomba, también debemos garantizarnos de que se le administra la información necesaria, edad, peso, talla del paciente, el fármaco que vamos a utilizar y el modelo farmacológico si contamos con bombas con modelos TSI. En cuanto a la rotulación, lo que está establecido es que debemos rotular la jeringa con el fármaco y la dosis que se está utilizando y la fecha
¿De acuerdo? Porque si queremos cambiar esa jeringa y colocar otra, pues no habrá ningún problema. Pero si queremos aumentar la seguridad en nuestro procedimiento, pues lo ideal sería rotular tanto la jeringa como la bomba. Administrar a la bomba los datos adecuados del paciente, considerar si el modelo farmacológico es basado en peso real, peso predicho, ¿ok? Ajustar la perfusión según el objetivo farmacológico deseado, según el mapa de estrés quirúrgico y según el monitoreo neurofisiológico. Y visibilidad. Cuando hablamos de visibilidad, tanto de la bomba de nuestro equipo como de la vía del paciente. ¿De acuerdo? Debe ser, como les dije, una vía visible, sobre todo considerarlo en estas cirugías donde tenemos posiciones viciosas, pacientes en decúbito lateral, en prono. Debemos garantizar de que esta vía no quede en un pliegue ni pisada con la cama, ¿ok? Y siempre que sea visible para nosotros. ¿Por qué? Porque si la vía se daña o hay algún tipo de desconexión, debemos asegurarnos de darnos cuenta en el menor tiempo posible, antes de que el paciente sufra las repercusiones como inestabilidad hemodinámica o superficialidad anestésica. Sugieren el uso de Manyfolds, que bueno, también traemos por ahí unos para que los observen, que son dispositivos de múltiples entradas y una sola salida, en el cual podemos colocar o administrar diferentes medicamentos utilizando una sola vía. ¿Okay? Y está descrito también el uso de válvulas antirreflujo para que no se mezclen los fármacos. Como les dije, estos modelos farmacológicos no toman en cuenta el espacio muerto de las líneas de extensión que utilizamos. Lo ideal son las jeringas Luer Lock y que todo lo que utilicemos sea de rosca y no los Luer Slip que son de presión. La perfusión guiada por objetivos, debemos considerar la vida media sensible al contexto de nuestros fármacos para saber cuándo finalizar una infusión y limpiar siempre las vías, sobre todo cuando estos pacientes van a ser trasladados a unidades de cuidados críticos, que va a quedar a cuidado de otras personas. Limpiar las vías, ya que este fármaco residual que queda en la vía puede hacer sinergia con otros fármacos que quieran administrar por la misma. En cuanto a la aplicación activa, es una aplicación para Android y Apple del doctor David Eduardo Ramírez. El doctor David Eduardo Ramírez es un anestesiólogo joven colombiano, graduado de la Universidad del Valle, el cual, como trabajo de investigación para obtener su título, creó esta aplicación y que fue posteriormente comercializada entre 2014 y 2016. Y bueno, por allá somos nosotros dando TIVA y utilizando su aplicación. Esta aplicación es de gran interés ya que nos permite simular. Como bien sabemos, cada día en anestesiología queremos aumentar estándares de seguridad y la simulación es una forma de hacerlo, ¿ok? Entonces la aplicación activa nos permite o nos garantiza una gran herramienta pedagógica de alto valor ya que nos permite recrear escenarios de alta complejidad antes de llegar a tener un paciente en realidad. Y ante la limitación quizás económica de no poseer estas bombas TCI con los softwares integrados, es una forma de hacernos expertos, de practicar y analizar el comportamiento de un modelo farmacocinético antes de aplicarlo a un paciente. ¿Ves? Podemos colocar, nos permite colocar los datos de nuestro paciente. En esta columna nos permite escoger hasta 6, 7 fármacos para infusión, elegir si van a sitio de efecto o concentración plasmática y mediante gráficas evaluar su comportamiento. ¿Okay? Así que les traigo esta pregunta a ver si vamos bien hasta el momento. Entonces, si se nos olvida abrir el vaporizador, ¿estoy haciendo TIVA? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? En teoría sí. En teoría sí, pero como bien sabemos, lo ideal es aumentar la seguridad en nuestros procedimientos, así que pues TIVA no es solo no usar halogenados como les dije, sino es estabilidad hemodinámica, es todo lo que pueda aportar un beneficio para nuestro paciente. Entonces esto es un descuido, esto no es hacer TIVA, ¿ok? Adelante, doctora. Esta cosa. Yo se lo voy a poner. Espérate, chico.
¿Listo? Muy bien. Quiero que en este momento entremos modo concierto de Coldplay. ¿Qué pide Coldplay en sus conciertos? Apaguen teléfono y vamos a prestar atención porque la charla la estamos grabando. Todo el material de apoyo se los vamos a enviar y quiero que les saquen el máximo provecho a estos 20 minutos donde vamos a tener conceptos sumamente densos, ¿de acuerdo? Creo que no sería yo si no inicio con un poco de historia. La TIVA nace de una necesidad de transfundir y de reanimación hídrica intraoperatoria. Van a decir, ¿qué es eso? En 1492 se realizó la primera transfusión sanguínea, obviamente no fue nada favorable, pero a partir de ese momento, el cirujano y el anestesiólogo se dieron cuenta de que ellos necesitaban controlar la velocidad de flujo. Y en ese punto crearon la primera bomba para realizar este procedimiento. Pero todo esto va de la mano de creación del conector Luer-Lock, de la sustitución del vidrio por el plástico para colocar, para administrar medicamentos y realizar mezclas de drogas y utilizar técnicas asépticas para la preparación de las mismas. Entonces, en 1952, aquí está, en 1952, la empresa Sigma Motor creó la primera bomba peristáltica. Sin embargo, esto precedió a sistemas de infusión que son económicos y son gratis. ¿Por qué? Porque para yo poder realizar una infusión, yo necesito reservorios, necesito tubos conductores. En ese momento los llamaron tubos conductores, pero son los macrogoteros que utilizamos usualmente. Necesitamos mecanismos propulsores, controladores de flujo y catéteres endovenosos. Entonces, nuestro primer sistema de infusión ha sido el que es gratis, utiliza la gravedad como sistema de infusión y utiliza un rodillo de plástico para controlar el flujo. Entonces nosotros mezclamos la droga aquí, la gravedad como sistema de infusión y este rodillo va a disminuir o aumentar la resistencia al flujo, por lo que eso va a contribuir en el aumento o disminución de la velocidad. Pero esto tiene problemas. Uno, si el paciente mueve su extremidad, se varía la velocidad de flujo, entonces ya no estamos siendo precisos. Además, la temperatura varía, el flujo, seguimos sin tener precisión. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Lo podemos resolver parcialmente con este dispositivo, pero seguimos teniendo la misma problemática. No tiene alarmas visibles ni audibles, como ya dijo Aranza, no cuenta con una especificidad al momento de crear el flujo y es por eso que dicha empresa crea esta bomba propulsora. Fíjense que se parece muchísimo a las bombas volumétricas que nosotros tenemos, solo que esto pasa de estar, horizontal a estar vertical. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que una va a administrar volúmenes más grandes y la de jeringa solo tiene una limitación de 60 ml. ¿Cómo funciona esta bomba? Esta bomba funciona de una forma muy sencilla. Esto que está aquí es tal cual un taladro, la mecha de un taladro. Vamos a convertir energía rotativa en energía lineal. Entonces, este tornillo giratorio va a transmitir su energía a esta guía. Y esta guía transmite la energía al émbolo de la jeringa y es lo que va a permitir que ella pase. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué sucede si yo tengo alguna resistencia al flujo? El paciente sube la mano, baja la mano. La jeringa automáticamente va a controlar la presión, o sea, se va a dar cuenta que hay un incremento de presión, entonces yo debo incrementar la velocidad para mantener el flujo porque la bomba solo sabe que tú vas a colocar 3 miligramos por kilogramo de peso hora. Entonces ella va a lograr eso y así también resolvemos otro problema. Cuando colocamos múltiples sistemas de infusión, ¿qué sucede? Aumentamos la velocidad de uno, reduce la velocidad del otro, ¿cierto? Entonces aquí ya nos estamos quitando esos problemas de encima. Ahora, esta fue la primera parte, que es una parte técnica, y esta parte es sumamente densa. Tenemos que tener conocimientos en farmacocinética y farmacodinámica, pero primero tenemos que definir qué es un compartimiento.
Un compartimiento es un espacio virtual no anatómico que trata de compararlo, o sea, lo vamos a comparar es con el flujo sanguíneo que reciben ciertos espacios corporales. ¿Qué significa esto? Tenemos 3 compartimientos. Un compartimento central que representa el 10% de la masa corporal, 75% del gasto cardíaco es lo que recibe y son aquellos tejidos que son bien irrigados. ¿Quiénes son ellos? Cerebro, corazón, pulmón, riñón e hígado. Ahí estamos claros, ¿cierto? Segundo compartimiento es un compartimento periférico rápido, 50% de la masa corporal, 19% del gasto cardíaco y son tejidos poco irrigados, músculo. ¿Bien? Y luego tenemos nuestro compartimiento 3 o mi compartimento periférico lento, que corresponde al 20% o más de la masa corporal en caso de pacientes obesos, recibe 5% del gasto cardíaco y son tejidos pobremente irrigados, grasa. Y este compartimiento va a ser mi reservorio de drogas que son sumamente lipofílicas o sumamente liposolubles o con volúmenes de distribución amplios, y esto va a constituir un problema no tanto en la inducción, sino en la emersión de la anestesia, y ya lo vamos a ir viendo paso a paso. Este dibujo lo vamos a repetir muchísimas veces. ¿Qué pasa cuando entra una droga al organismo? En bolo o en infusión continua. De ambas formas, ella se va a eliminar igual. Entra en mi compartimento central, ¿cierto? Y va a tener 3 picos de eliminación, que ya los vamos a ver. Son estos 3 picos. Entramos a mi compartimento central y tenemos una fase de distribución rápida, o donde vamos a pasar de B1 a B2, ¿ok? A mi músculo. Luego tenemos una fase de distribución lenta, donde vamos a ir a B3, o sea, vamos a la grasa, pero de B2 se va a regresar a B1. Y finalmente, mi fase de eliminación, donde vamos a ir de B3 a B1 y de B2 a B1. Todos los fármacos se comportan así. Entonces aquí surge una necesidad de que si yo doy tibaembolo, no voy a mantener un estado anestésico óptimo porque la droga siempre se va a eliminar de esta forma. Entonces yo tengo que empezar a mantener una concentración plasmática, pero con dosis cambiantes, ya que yo debo tomar en consideración que esto sigue sucediendo, pero en B3 se está acumulando. Entonces yo debo modificar la dosis porque lo que venga de B3 hacia B1 me puede generar un estado anestésico porque me va a ir a mi compartimento efector o biofase, y si yo mantengo la misma infusión lo estoy sobredosificando. ¿Ok? Entonces, y aquí les dije por qué el volumen cambiante. Además, la dosis cambiante responde a conceptos farmacocinéticos, pero de farmacocinética comportamental. Uno es el volumen de distribución. Ya yo previamente más o menos les dije un concepto, y el volumen de distribución de una droga es cédula de identidad. Y es un volumen aparente o virtual en el que se tiene que diluir una droga para generar una concentración plasmática que yo estoy buscando, ¿cierto? Este volumen no va a ser estático durante toda la anestesia, y en las primeras 3 horas de cirugía es donde más va a variar. Pero yo no quiero que ustedes se aprendan el concepto, sino que cuando ven una nueva droga, por ejemplo, nos llegue Remimazolam, nosotros veamos, mira, tiene un volumen de distribución de 10 litros por kilogramo peso. ¿Y esto qué significa? Que se queda en mi compartimento 1 y 2. Quiere decir que no va a la grasa. Los bloqueantes neuromusculares tienen volúmenes de distribución pequeños. El remifentanil tiene volumen de distribución pequeño. Entonces, si no va a la grasa, no se acumula. Lo que significa que yo lo puedo titular muy fácilmente. Y volúmenes de distribución amplios, por ejemplo, 300 litros por kilogramo peso, en el caso del propofol, caso del tiopental, significa que va a llegar a mi tercer compartimiento. Es sumamente liposoluble. Y si llega ahí, se acumula. Si se acumula, cuando yo quiera despertar al paciente, que yo cierre la infusión, mira, el paciente no se despierta, claro, porque no sabe farmacocinética y farmacodinámica. Finalmente, el clearance. El clearance es otra cosa que tenemos que tener en consideración, porque hablamos de los cc. El primero es un número que siempre va a ser el mismo, y son los mililitros de plasma del cual se depura un fármaco por una unidad de tiempo. Siempre va a ser el mismo, ¿verdad? O sea, es usual.
Por eso en TIVA o en general en farmacocinética comportamental utilizamos el tiempo medio de eliminación. Ese tiempo medio de eliminación se refiere a... Dame agua. Un momentito, estamos en vivo, esto lo vamos a cortar el video. Ajá, entonces se refiere al tiempo donde se elimina el 50% del fármaco del plasma, ¿ok? Y este tiempo medio va a ser directamente proporcional a la concentración plasmática. Mayor concentración plasmática, necesito más tiempo, eso es por lógica. Pero esto no me sirve para darte 6, porque como les dije, los volúmenes de distribución, fíjense que también lo tenemos como variable, los volúmenes de distribución van a variar. Esto es simplemente para que ustedes vean cómo se comporta una droga. Y si no lo estoy haciendo por T6, que me va a predecir el modelo, ya yo sepa, mira, tiene un tiempo medio alto, significa que tengo que cerrarla más pronto para poder disminuir o llegar al despertar. Exactamente. Entonces ahora hablamos de modelo cinético, que es un modelo cinético farmacocinético o mamilar, como también se le conoce. Va a ser todo lo que yo les estoy diciendo, pero tomando en consideración otras variables. Entonces vamos a hacer el viaje de la droga por el organismo. La droga entra a mi compartimento central, ya sabemos que va a B2, y fíjense que hay una K y un 1 y un 2. Quiere decir que va de 1 a 2 y es una constante de velocidad. Después de mi compartimento central va a ir a B3, pero va a regresar de 2 a 1. De mi compartimento central va a ir de 3 a 1 y de 2 a 1. Pero aquí hay un problema. ¿Dónde hace el fármaco su efecto? Algunos libros, ustedes los van a conseguir que mi compartimiento efector está en B1, pero van a conseguir otros libros que les van a decir que está fuera de B1. Yo no sé quiénes son aquí de la Universidad de Carabobo, pero yo tengo que nombrar al maestro Ricardo Montoriano, que él dice, las cosas están adentro cuando pasan el epitelio. Y es la mejor forma de entender el concepto que les voy a decir. El propofol está dentro cuando bloquea el GABA, pero el GABA no está aquí, el GABA está en el cerebro. Entonces yo tengo que esperar que él llegue, ¿cierto? A este tiempo se le denomina histéresis, ¿ok? Es el tiempo que transcurre desde la colocación del fármaco hasta el inicio de su acción farmacológica, lo que en farmacología normal es el tiempo de latencia. Ahora bien, aquí otra K, y esta K es sumamente interesante, porque yo veo una flecha hacia arriba, pero es un concepto que está errado. La KEO es ok, vamos a explicárselos al revés. Ya sabemos que este es mi compartimento efector, pero es muy pequeño. Y es tan pequeño que yo no lo puedo medir. Entonces yo no puedo colocar una sonda en el GABA y decir, mira, ya tengo mi concentración plasmática, ¿cierto? Pero para que haga efecto, yo tengo que tener un principio básico, que es que la droga va a ir de donde hay más, que es el torrente sanguíneo, a donde hay menos, que en este caso es el GABA. Cuando se equipara, la droga sale, ¿cierto? Tal cual halogenados. La droga sale. Y ese es el KEO. El KEO es la droga una vez que ha llegado al equilibrio, pero cuando ha ingresado nuevamente a mi intravascular. ¿Se entiende? ¿Pero para qué sirve eso? Eso sirve porque de la KEO yo saco el tiempo medio KEO, que es igual a una constante entre la KEO, lo que significa que el tiempo medio va a ser directamente proporcional a la histéresis e inversamente proporcional a la KEO. Cuando yo voy a usar una droga y voy a hacer una inducción de secuencia rápida continua, yo no puedo buscar un tiempo KEO amplio porque se va a tardar mucho. Entonces ahí es donde dice fallé y el cirujano repite la dosis porque el paciente no se duerme. No, espera el tiempo que tengas que esperar o elige una droga con un KEO, con un tiempo medio KEO pequeño o una KEO grande. ¿Cómo vamos hasta aquí? Son conceptos sumamente densos. Finalmente, ya se acabó la cirugía, ya yo supe todo esto, elegí mi droga, pero el paciente no se despierta cuando yo apago la bomba, ¿ok? Porque cuando yo tengo una infusión continua, recordemos que se va acumulando. Y yo tengo un contexto, yo sé cuál es la definición de vida media, que es el tiempo que transcurre para que disminuya el 50% de la droga. Pero el contexto asociado es el tiempo que me ha durado la infusión, lo que significa que para una perfusión de 1 hora, yo debo cerrar la bomba 12 minutos antes.
Y cuando ustedes se imaginan qué es lo que está sucediendo es que sale del B2, sale del B3 y se aclara. Evidentemente esto es con pacientes que no tengan alteración del clearance, no son pacientes ancianos, porque los pacientes ancianos tienen un volumen de distribución menor. Entonces yo debo siempre tener mi juicio clínico atento para esto. Se me olvidó decirles que la FDA arrojó una alerta donde utilizábamos concentraciones muy altas en volúmenes muy pequeños y la concentración plasmática no era lineal en el tiempo. Entonces ellos recomendaron tratar de utilizar volúmenes más altos y concentraciones menores. Pero repito, siempre y cuando el paciente lo permite y su juicio clínico lo permita, ¿de acuerdo? Y todo se resume en este gráfico, todo, donde tenemos una dosis que ingresa a mi compartimiento central. De este compartimento central, evidentemente, se va a eliminar lo que pasa a la biofase. Aquí, la relación que hay entre la concentración de dosis y receptor va a originar un efecto. Este efecto no va a ser concentración dependiente. Y aquí es donde nosotros, es donde podemos realizar disminución o aumento del flujo, porque esto siempre va a ser lo mismo. Esto es un modelo matemático. Esta es mi parte farmacocinética, pero en mi parte farmacodinámica, si yo veo un efecto muy brusco o viceversa, yo tengo un BIS y lo tengo en 80, no, mire, este paciente está despierto, tengo que incrementar lo que sea que necesite ese paciente. Ahora bien, declaro que no tengo conflicto de intereses, esto no es publicidad pagada, sin embargo estoy abierta a que me paguen publicidad porque esta es la mejor aplicación que el mundo ha inventado. Esta es la que vamos a usar el día de hoy y esta es la que vamos a aprender a usar porque es sumamente específica. Como dijo Aranza, yo puedo dar activa en bolo, yo puedo dar activa con mi bomba peristáltica o con bomba de jeringa. Pero el TCI es una forma de dar activa porque yo lo que estoy asumiendo es que yo tengo un target y mi target es de 2 microgramos por ml para el propofol para mantener la hipnosis en este paciente. Y eso es lo que me da la activa. Los modelos farmacocinéticos. Tenemos modelos clásicos y tenemos modelos actuales. Del propofol tenemos el Marshall-Schneider, son clásicos, pero en 2018 salió el modelo E-Level. Y el E-Level trata de ser un modelo para todos. Entonces, ¿qué les recomiendo cuando estén dando una activa guiada por TCI? ¿Qué modelo van a utilizar? Y estudien ese modelo. Y aquí, este cuadro, todo esto lo van a tener en la bibliografía. La concentración plasmática de la droga que tú estás utilizando. Si yo estoy utilizando propofol, yo debo lograr de 4 a 6 microgramos sin opioides. Sea este modelo o este modelo. ¿Ve? Ese es mi target, porque eso es lo que ustedes se tienen que aprender. Para el mantenimiento, sin opioides de 3 a 6, con opioides de 2.5 a 4. Y para apertura ocular, aquí les dejé los valores. Y el remifentanil, les puse el modelo Minto, que igualmente es el modelo clásico. Si no sabemos usar el E-Level, el Minto nunca los va a dejar mal, porque de verdad es sumamente bueno. Y si no utilizamos el E-Level. ¿Pero por qué el E-Level? ¿Es un modelo realmente para todo? Pudiéramos decir que sí, porque incluyó pacientes de 6 meses a 80 años, de 600 gramos a 160 kilogramos. Y además, este modelo está escalado, porque la fórmula del Lean Body Weight que utiliza de peso magro es una fórmula que está más ajustada que los modelos anteriores. Es decir, que usted puede poner ahí que pesa 180 kilos. Pero si no, usted le saca el peso magro y le pone el peso magro para el propofol y las drogas liposolubles, ¿ok? Sin embargo, en los ancianos y en los niños, recuerden que en ellos el BIS no está tan estandarizado. El BIS en el anciano siempre es mayor y al no estar estandarizado tenemos que tener cuidado con esta población. Y la población entre 12 y 20 años también está poco estudiada. No les estoy diciendo que no lo usen, pero lo usamos con cuidado. En el resto no hay ningún problema. Otras drogas, porque no solamente no todos tenemos propofol y remifentanil. La dexmedetomidina en este modelo es uno de los, bueno, realmente no es el último, es el penúltimo que salió, pero este tiene una escala alométrica, la edad es de 20 a 70 años que lo podemos usar y es seguro incluso en niños de mayores de 1 año, a pesar de que no se ha estandarizado su uso en estos niños, y con un índice de masa corporal hasta 30 kilogramos por metros cuadrados. Pero ustedes me van a decir que a ustedes les encanta mezclar, y estas son las mezclas aprobadas. Propofol remifentanil, propofol fentanil, ketamina propofol, dexmedetomidina, ketamina y propofol,
midazolam, dexmedetomidina y fentanil, la fentacaína. Fentanil, lidocaína y ketamina. Pero, ¿qué debo tener en consideración para elegir no solo un modelo, sino que mezcla? Uno, yo tengo que individualizar al paciente. No todos los pacientes necesitan lo mismo. Dos, debo conocer las concentraciones plasmáticas o el target que yo quiero lograr para hipnosis, cierre de piel, para laringoscopia, que es el momento donde más descarga simpática hay y donde yo debo saber qué target tengo que tener en este paciente para hacer una laringoscopia que no haga taquicardia y decir que la TIVA falló. Además de eso, ya les dije lo de la concentración plasmática, debo monitorizar. Yo he sido un poco flexible en esto de la monitorización porque el Eleven tiene con BIS, ¿okay? Lo que te asegura que tú tienes un BIS de 40 a una concentración plasmática que ellos te están dando. Pero no todos los pacientes son iguales. Entonces yo debo tratar de monitorizar y no monitorización de frecuencia cardíaca, oximetría y tensión arterial, no. Yo necesito monitorización de la profundidad anestésica, de la antinocicepción, porque incluso cuando todo eso está bien y el paciente se mantiene taquicárdico, el problema es el sistema simpático. Entonces tengo que poner drogas que hagan simpatectomía porque todo lo demás está bien, ¿de acuerdo? Este es el QR donde está todo el material bibliográfico utilizado. Pueden escanearlo, por favor.